Buenos días. Vamos a continuar con el material del capítulo 5 sobre gases ideales. Esta semana lo vamos a enfocar más a gases ideales, ya que la semana pasada estuvimos viendo el material de gases reales. Bueno, hoy vamos a ver algunos conceptos muy importantes que ya hemos visto antes, ¿verdad? Desde otro punto de vista. La figura que tenemos aquí en la pizarra se trata de un contenedor que está completamente sellado y sus paredes son adiabáticas. Eso permite que no haya transferencia de calor ni hacia afuera, ¿verdad? Ni hacia adentro del sistema. Y dentro de este contenedor tenemos un gas que está separado por un tabique de un volumen, digamos, al que se le ha extraído el vacío, ¿verdad? Y tenemos un gas con una presión, un volumen dado y una temperatura. Y esto es un tabique que se puede remover. Entonces, este experimento es muy famoso en la termodinámica clásica porque permite entender la energía interna de un gas. Y cuando hablamos de la energía interna de un gas, nos referimos no solo a gases ideales, sino también al caso de gases reales. Entonces, este experimento consiste en retirar el tabique, ¿verdad? Es decir, se puede sacar de ahí y lo que va a pasar es que el gas comienza a moverse o a difundirse hacia el otro, hacia la otra parte del depósito que está al vacío. Entonces, pues se retira el tabique y el gas experimenta lo que se llama una expansión libre. ¿Por qué le dicen una expansión libre? O efecto Joule también le dicen, porque Joule fue uno de los primeros que trabajó con que hizo este experimento. Bueno, ¿por qué le dicen una expansión libre? Bueno, porque vean que al estar el recipiente, el contenedor aislado, no hay transferencia de calor, por lo tanto el Q es cero. Y la otra cosa es que no se realiza trabajo, entonces el W es cero. Y entonces de la primera ley de la termodinámica, delta U es igual a Q más W, pues eso sería 0 más 0. Esto implica entonces que delta U es igual a 0, por lo tanto, el U inicial es igual al U final. Y entonces decimos aquí que la energía interna permanece constante. La energía interna permanece constante. Ok, entonces, pues este experimento se ha hecho a través de la historia, ¿verdad? Varias veces con diferentes modificaciones y ha arrojado resultados que son importantes en termodinámica para estudiar el comportamiento de un gas real y compararlo con el caso de un gas ideal. Bueno, entonces, como les decía, esto se llama una expansión libre cuando usted retira el tabique o también es conocido como el efecto Joule. Bueno, vamos a ver más detalles después de este experimento. Lo que queremos ver ahora es la relación, la dependencia de la energía interna. Entonces, ya hemos visto que la energía interna puede ser una función del volumen y la temperatura, de tal manera que yo puedo decir que U es una función de T y V. Y si esto es así, pues entonces el diferencial de U tiene que ser la derivada parcial de U respecto de T, V constante por dt más la derivada parcial de U con respecto a V, T constante de V. Bueno, ya eso ya lo hemos visto antes, ya sabemos cómo se escribe. Entonces vean que en el caso de una expansión libre, para una expansión libre, el du es cero. Y esto implica entonces que el dt tiene que ser igual a 0. De tal manera que lo primero que vemos por aquí es que
La segunda derivada que observamos ahí, la derivada parcial de U con respecto a V, a t constante tiene que ser igual a 0. Y bueno, esto lo que le está diciendo es que el U no es una función de V. Y similarmente, el du de t o el du de p, si lo hacemos suponiendo que u es una función de t y p, ¿verdad? Similarmente vamos a tener que el du de p a temperatura constante también es 0. Lo cual implica nuevamente que el u no es una función de la p. Entonces, la energía interna no depende del volumen ni depende tampoco de la presión. Por lo menos eso es lo que las conclusiones a las que llegaron los que hicieron el experimento que mostramos ahora de la expansión libre. Como les decía, este experimento tiene algunas dificultades, sobre todo en el diseño experimental, en lograr lo que se quiere, que básicamente es poder hacer las lecturas de las diferencias de temperatura cuando el gas está pasando a la región de ese contenedor que está al vacío. Entonces, detectar o poder medir esos cambios de temperatura ha sido y sigue siendo hoy en día la dificultad experimental para poder sacar información acerca de la energía interna. Recuerden que la energía interna no se puede medir directamente, ¿verdad? Es decir, no hay un experimento en el laboratorio para ir a medir la U directamente, sino que se mide en términos de sus variables macroscópicas, que son el volumen, la temperatura, etcétera, ¿verdad? Entonces, la energía interna o la información que se le ha sacado a la energía interna, sobre todo ha sido estudiando las derivadas parciales como estas, ¿verdad? Que están donde se relaciona esa función de estado con alguna variable termodinámica. Bueno, el experimento muestra que la energía interna es una función únicamente de la temperatura. Entonces, la energía interna, la U, es solo función de T. Entonces, ese es un resultado importante que se saca de este experimento que realizaron en el siglo anterior, en el siglo XIX, perdón, Joule y otros colaboradores. Bueno, también hay un experimento que se hizo en 1932, que el libro lo comenta, que se llama el experimento de Rossini. Y entonces Rossini diseñó un aparato que permite calcular o que permite más bien sacar información también acerca del comportamiento de la energía interna con sus variables macroscópicas. Entonces ahí en el libro le hablan del experimento de Rossini de 1932. Ese experimento realmente lo que demostró es que la derivada parcial de U respecto de P, cuando la temperatura es constante, esa derivada es independiente de la presión, que es lo que ya sabemos de lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Es decir, ese experimento concluyó eso, que esta derivada es independiente de la presión y que más bien solo depende de la temperatura, ¿verdad? Entonces, pues en ese experimento usan el hecho de que la energía interna molar, la U minúscula, es la U mayúscula por unidad de moles, de tal manera de que la U de P0, T, menos la U de PT, ¿verdad? Tiene que ser igual a Q
más W entre N. Y este P0 es la presión atmosférica, ¿verdad? Y este P y T, pues son las variables que se pueden cambiar en el experimento. Bueno, resulta que en este experimento de Rossini, no voy a hablar de los detalles del equipo, los pueden ver ahí en el libro. El libro realmente no se enfoca tanto en los detalles experimentales, pero sí hay literatura, si les interesa ver cómo fue diseñado el montaje del experimento de Rossini. Pero básicamente, pues, ese experimento muestra que la derivada parcial de U respecto de P, manteniendo la T constante, es independiente de la presión y que más bien esa derivada depende de la temperatura. Entonces, podemos decir entonces que esta derivada, la derivada parcial de U respecto de P, es más bien igual a F de T. Es decir, de la data que ellos tomaron, luego hicieron una gráfica, ¿verdad? En donde utilizan esta derivada como la pendiente de esa recta. Se obtiene una serie de puntos, ¿verdad? Que se comportan como un ajuste lineal y esta derivada la interpretan como una pendiente. De tal manera de que de ahí pueden concluir que esa derivada solamente puede depender de la temperatura. Y por eso es que aquí igualamos a f de t. Entonces, si yo integro esa ecuación, pues a lo que voy a llegar es que integrando, voy a llegar a que u va a ser igual a f de t por p más una función que depende únicamente de la temperatura. Entonces ahí esa U que estoy utilizando aquí es la U pequeña, es decir, la que definí como la energía interna por unidad de moles. Entonces es la U pequeña. Lo único que hay es un factor de U entre N de diferencia, ¿verdad? Entonces esto está definido como U grande entre N, ¿verdad? Pero pues digamos la idea aquí fundamental es que esto depende de la temperatura. Y cuando yo lo integro, pues me queda una relación de ese tipo con una constante adicional, ¿verdad? Aditiva, que depende solamente de la temperatura. Observe que la F minúscula y la F mayúscula no son iguales, ¿verdad? Por eso las estoy poniendo una minúscula y una mayúscula para enfatizar en el hecho de que no son iguales, ¿verdad? Ok, bueno, ese es el experimento de Rossini que arrojó ese resultado, ¿verdad? Vamos a ver ahora otros experimentos clásicos similares a esto, ¿verdad? Que se han hecho en termodinámica. Uno de esos experimentos se llama el experimento de Gay-Lussac o Joule, porque ambos hicieron un trabajo similar en la misma época. Entonces, lo que vamos a ver ahora son algunos experimentos clásicos previos a este experimento de Rossini, ¿verdad? Es decir, de lo que vamos a hablar ahora fueron experimentos que se hicieron a mediados del siglo XIX, ¿verdad? En la década de los 1850. Entonces, por eso se les llama los experimentos clásicos en termodinámica. Entonces, uno de esos experimentos se llama el experimento de Gay-Lussac Joule. Ambos trabajaron de forma independiente, ¿verdad? Pero hicieron un experimento bastante similar. Entonces, el objetivo del experimento de Gay-Lussac es poder medir la variación de temperatura del gas a partir de la del agua. Eso era lo que ellos querían en los experimentos que hicieron por separado. Lograr medir la variación de la temperatura. La variación de la temperatura, ¿verdad? Del gas, o sea, el delta T del gas.
a partir del cambio de temperatura del agua. Ya vamos a hacer un dibujo. A partir del delta T del agua. ¿Ok? Bueno, básicamente el experimento que ellos hicieron es muy similar a la expansión libre. Realmente lo que usaron fue un contenedor y ese contenedor lo llenaron con agua y también era un contenedor de paredes aislantes. Entonces, cuando le pongo estas rayitas así, estoy diciendo que era un contenedor aislante, o sea, un material que no permitía la transferencia de calor, ¿verdad? Entonces, pues decimos que está aislado térmicamente. Y pues lo llenaron con un baño de agua y adentro pusieron dos balones que estaban conectados a través de una llave. Entonces este es el balón A y este es el balón B. Y entonces esto que de aquí es un baño de agua, ¿verdad? Donde están sumergidos ambos balones. Y aquí hay una llave. Y esto es una tubería que conecta el balón A con el balón B. Y resulta que el balón A tiene, por ejemplo, un gas que puede ser, por ejemplo, aire a P alta, a presión alta. Aire a presión alta y este está al vacío. Fíjense que ya es un caso concreto de la expansión libre, ¿verdad? Anteriormente lo que dijimos fue que pues la expansión libre era un tabique que separaba dos depósitos, ¿verdad? Uno con un gas y otro que está al vacío. Bueno, aquí este es el experimento propiamente dicho, ¿verdad? Como tal, es decir, un balón que tiene aire, que está a alta presión y está separado de un balón que está al vacío, de tal manera de que usted puede abrir esa llave y permitir el paso del gas o del aire a través de esa tubería para que llene el otro balón. Entonces, ellos lo que querían era determinar o poder calcular la diferencia de temperatura del gas, del aire, antes y después de, ¿verdad? Perdón, la delta T después de que ocurría ese proceso. Entonces conocían la temperatura del aire antes de que abrieran la llave y querían determinar la temperatura final, ¿verdad? Apoyados en el baño de agua donde estaban sumergidos los balones y así calcular el delta T, ¿verdad? Entonces, pues resulta que ellos midieron la temperatura del agua antes y después de la expansión. Cuando usted abre la llave aquí, esto se comporta como una expansión libre, como el esquema del experimento que vimos al principio, ¿verdad? Lo que pasa es que el experimento no arrojó resultados concluyentes porque lo que pasa en este experimento es que la capacidad calorífica de los recipientes y de la misma agua donde están sumergidos, esa capacidad calorífica es mucho mayor que la del aire que está en el balón A, ¿verdad? Y entonces, con el equipo que tenían en esa época, los termómetros, ¿verdad? Se supone que aquí tenían algún dispositivo, algún termómetro que les permitía saber la temperatura, pero con los dispositivos de esa época, pues no pudieron concluir nada, porque dado que esas capacidades caloríficas de los balones y del agua eran mucho mayores, ¿verdad? Que la del aire, entonces lo que pasa aquí es que Joule no detectó un cambio sustancial en la temperatura del agua, ya que el delta T del propio gas es muy pequeño. Entonces, aunque el experimento fue hecho con mucho cuidado, ¿verdad? Y se repitió varias veces, no lograron calcular de forma concluyente ese cambio de temperatura, ese delta T.
¿verdad? Sin embargo, el hecho de realizar este experimento arrojó información valiosa para poder formalizar algunos de los resultados que hoy conocemos en termodinámica. Entonces, este experimento, como les decía ahora anteriormente, se ha vuelto a hacer, ¿verdad? De hecho, el experimento de Rossini es una modificación a este experimento pues en realidad hoy en día las mediciones modernas lo que sugieren es que el aire más bien experimenta una disminución en la temperatura cuando se abre la llave y comienza a pasar por esa tubería. Entonces, por lo menos eso es lo que se ha podido determinar con mediciones modernas. De tal manera que lo que se puede postular de este experimento, entonces, es que el cambio de temperatura es nulo en una expansión libre. Y esto lo suponemos para un gas ideal, ¿verdad? Dado que es tan complicado realmente poder medir de forma directa ese delta T, pues entonces lo que se postula es que ese delta T tiene que ser nulo, ¿verdad? De aquí el resultado que se puede proponer es que el delta T es nulo, es cero para un gas ideal. Y se asume eso como una propiedad del gas ideal. De tal manera que lo que vimos ahora anteriormente de aquellas derivadas que eran cero cuando U dependía de V o de P, pues ahora también se puede extrapolar específicamente al caso de un gas ideal. Es decir, tomando esto como un postulado, ¿verdad? Como una premisa de este experimento de Joule, pues entonces ahora podemos decir que para un gas ideal, la derivada parcial de T respecto de V, manteniendo el U constante, es igual a cero. Y esto únicamente funciona si estamos considerando un gas ideal. Ok, ahora, para gases reales, esa derivada no tiene que ser cero. De hecho, no lo es. Entonces, cuando hablamos de un gas real, pues entonces esa derivada tiene que ser diferente de cero. Y le ponemos un nombre, le ponemos una letra griega, eta, y decimos que esto se llama ahora el coeficiente de Joule, y que es la derivada de T con respecto a V, manteniendo la energía interna constante, y esto no es cero, si estamos estudiando un gas en condiciones reales. Entonces, vean que aunque el experimento de Gay-Lussac, Joule, no pudo hacer una medición directa acerca del cambio de temperatura del paso del aire a través de esa conexión de esos dos balones, porque, es decir, eran cantidades que no se podían detectar con el equipo de esa época, y hoy en día más bien lo que se detecta es que hay disminuciones en la temperatura del aire al pasar por la tubería. Pues entonces eso permitió, digamos que, establecer una premisa, ¿verdad? Y suponer que esa derivada es cero para un gas ideal. Sin embargo, si es un gas real, pues se llama el coeficiente de Joule. Y en general no es cero, ¿verdad? Es decir, si calculamos el coeficiente de Joule, por ejemplo, para la ecuación de Van der Waals, nos va a dar un valor en términos de alguna derivada parcial que no es cero. Bueno, entonces el otro experimento que vamos a ver ahí rápidamente es el experimento de Joule-Thomson. No los vayan a confundir. Uno es el de Gay-Lussac-Joule, que es el de los balones, y el otro es el de Joule-Thomson. Bueno, voy a hacer un esquema rápidamente de ese experimento y para poner lo que se concluye también de este experimento. Este es el experimento de Joule-Thomson.
de Joule Thomson, o Joule Kelvin, ¿verdad? Recuerden que este señor Thomson es Lord Kelvin, ¿verdad? Bueno, entonces el experimento lo que dice es que tenemos una tubería que también está aislada térmicamente, ¿verdad? De tal manera de que no hay transferencia de calor ni del sistema hacia afuera ni del entorno hacia el sistema. Está aislado térmicamente, ¿verdad? Por eso usamos estas rayitas para decir que está aislado térmicamente. Y aquí tenemos un tapón o una membrana porosa. Un tapón poroso. Poroso, pues cuando digo poroso me refiero a que hay difusión, ¿verdad? Es decir, si tenemos un gas del lado izquierdo, va a pasar a través del tapón, ¿verdad? De la membrana, como que si fuera ósmosis, ¿verdad? Al lado derecho, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es un gas que lo pusieron a fluir, ¿verdad? Es un gas que está en condiciones P1 y T1, a una temperatura P1 y una temperatura, a una presión P1 y una temperatura T1. Y está fluyendo de tal manera de que está pasando por esa membrana hacia el otro lado. Cuando pasa de este lado, continúa fluyendo, pero ahora está a una presión P2 menor que P1 y a una temperatura T2. Y aquí hay un termómetro de este lado y aquí hay otro termómetro de este lado, que mide la temperatura T1 y que mide la temperatura T2. En realidad es una tubería larga, ¿verdad? Que está aislada, está forrada, de tal manera de que no hay escapes de calor, y en el centro se puso un tapón, una membrana porosa, y hay algún mecanismo del lado izquierdo, una bomba, ¿verdad? Que está manteniendo el flujo de una corriente de aire que está pasando continuamente. Entonces el sistema en un instante dado se considera que está en estado estacionario, es decir, que alcanza el equilibrio, todo está igual y el gas sigue fluyendo y sigue pasando a través de ese tapón poroso. Entonces, pues el flujo continuo de gas, que primero está a P1, T1, pasa a través de ese tapón, ¿verdad? Que es poroso, y sale al otro lado a una presión menor, P2, menor que P1, y a una temperatura T2. Bueno, este experimento lo que nos arroja, o el resultado que arrojó en esa época, es que en una gráfica de temperatura versus presión, bueno, tal vez ellos en esa época no lo vieron así, pero posterior al experimento, años después, los que comenzaron a estudiar el experimento comenzaron a sacar detalles teóricos. Ustedes saben que en física, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Cuando se hace un experimento, los científicos o los investigadores que hacen el experimento no concluyen todo inmediatamente ese experimento, sino que quedan los registros, ¿verdad? La documentación de lo que se hizo en ese experimento, y posteriormente otro grupo de investigación retoma, ¿verdad? La bibliografía, la lee otra vez, analiza las condiciones en las que se hizo el experimento, lo trata de reproducir y ahora obtiene otras conclusiones que quizás el primer grupo o el primer investigador que montó el experimento no obtuvo esas conclusiones o no las vio debido al diseño del equipo o del experimento como tal. Entonces, el experimento de Joule Thomson, quizás ellos en ese momento no llegaron a lo que yo voy a escribir ahora acerca de las derivadas, pero años después el experimento se retomó, ¿verdad? Quizás finales del siglo XIX, ¿verdad? Pues es un experimento, recuerden que son Joule y Thomson, que son de finales del siglo XIX. En esa época se tuvo que volver a repetir, ¿verdad? O estudiarse nuevamente, y pues ahora aparecen estas nuevas conclusiones. En una gráfica de temperatura versus presión, aparece una curva que se llama una curva isoentálpica. Entonces esa curva le da los pares ordenados de presión P3, T3, P2, T2, P1, T1, en donde estos valores son los correspondientes a las presiones y las temperaturas, respectivamente, cuando el flujo de aire o de ese gas se está haciendo pasar a través de esa membrana. Entonces, estas pendientes en estos puntos brindaron información importante en termodinámica, y a la curva se le llama una curva isoentálpica.
Entonces vean que esa palabrilla viene de entalpía, que es una función de estado que hemos venido estudiando junto con la energía interna, ¿verdad? Y también la entropía. Entonces, esa curva isoentálpica lo que concluye es que las entalpías molares van a ser iguales, eh, mientras que se realice ese experimento en las condiciones en las que se realice. Nuevamente, vean que la entalpía no es una cantidad susceptible de medir directamente. Recuerden que es una función de estado, como la energía interna o la entropía. Entonces, usted en un laboratorio no va a ir a hacer mediciones directas de entalpía, ni de energía interna, ni de entropía. Entonces, este resultado que estamos poniendo aquí viene de todo un proceso de mediciones usando las variables macroscópicas, las variables que sí se pueden medir, que sí son susceptibles de mediciones en el laboratorio, como la presión, la temperatura y el volumen. Entonces vean que en este caso, en este experimento, las variables en juego son la presión y la temperatura. Entonces están jugando con los cambios de presión y temperatura cuando se hace pasar ese aire, ese flujo de aire a través de esa membrana. Y se miden las temperaturas en ambas partes, digamos, de esa membrana porosa. Entonces, las mediciones que se arrojan cuando usted grafica temperatura y presión en un experimento de estos, pues les permitió a ellos determinar que esa curva tenía algunas características y la pendiente a esa curva en cada uno de esos pares ordenados, pues le arroja este resultado, que es un resultado teórico, ¿verdad? Es una consecuencia teórica, pero está basada en la experiencia o en la parte experimental del montaje del equipo. Bueno, entonces, igual que en el experimento de Gay-Lussac-Joule, esa pendiente de esa curva isoentálpica también es un coeficiente. Y ahora ese coeficiente lo llamamos con la letra griega mu. Y está definido como dt, dp, utilizando h constante, y esto se llama el coeficiente de Joule-Thomson o el coeficiente de Joule-Kelvin, ¿verdad? Entonces, es un nuevo coeficiente que surge, ¿verdad? Surge de la evidencia experimental. Y igual que para el gas ideal, ahora se supone que, por ejemplo, la derivada parcial de H con respecto a P, manteniendo la temperatura constante, es 0. ¿Verdad? Entonces, esto va a funcionar para un gas ideal. ¿Verdad? Y este también es 0, en el caso de un gas ideal, ¿verdad? Y cuando estamos estudiando un gas real, pues se llama el coeficiente de Joule-Kelvin. Ok, entonces vean que el otro resultado que ya podemos ver entonces es que en el caso de gases ideales, pues vamos a suponer también que la derivada parcial de U, esta sería como la 1, ¿verdad? El 2 sería que la derivada parcial de U respecto de P, T, sea igual a 0. Y eso también es solo para un gas ideal. Entonces vean que por eso lo escribo a la par, ¿verdad? Para enfatizar el hecho de que es válido, estos resultados son válidos solo en el caso de un gas ideal. La derivada parcial de H respecto de P, a T constante, es 0. La derivada de U respecto de P, a T constante es 0. Y la 3, la derivada parcial de U respecto de V, a T constante es 0. Y esto también solamente para un gas ideal, ¿verdad? Ahora yo lo dije cuando vimos el experimento, cuando vimos al principio la expansión libre, también las mencioné, las derivadas. Entonces, también dije lo mismo, pero lo saqué de una consecuencia lógica, una consecuencia del resultado de la expansión libre, que dijimos que W y Q eran 0, entonces DU es 0, por lo tanto el DT es 0. Entonces vean que es más una manipulación algebraica
y no lo vinculamos al gas ideal. Ahora estamos diciendo directamente que sí, que esas derivadas para un gas ideal valen cero en ese caso, ¿verdad? Solamente en el caso del gas ideal. Entonces, estas derivadas hay que mantenerlas en mente, ¿verdad? Es decir, la de H respecto de PT es 0, la de U respecto de PT es 0, la de U respecto de VT es 0. Y un resultado, un cuarto resultado, que ya lo esperamos, es que entonces en un gas ideal la energía interna es una función de la temperatura solamente o únicamente, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ahí entonces tenemos dos experimentos, el de Gay-Lussac y el de Joule-Thomson, que arrojaron cada uno por separado evidencia valiosa para sentar o cimentar, digamos, el edificio formal de la termodinámica, ¿verdad? Nuevamente, estos experimentos, la parte, el detalle de cómo se hizo, la parte experimental, los resultados que obtuvieron quizás no fueron del todo satisfactorios desde el punto de las mediciones directas, pero sí arrojaron información que permitió establecer una conexión con la teoría, es decir, con la parte formal de la termodinámica. Bueno, entonces, en gases ideales también tenemos algunos resultados que vamos a utilizar siempre que se trate de un gas ideal. Y vamos a escribir algunos de esos resultados ahora. Esto viene, por supuesto, de la misma deducción. El libro le hace una deducción. Yo lo voy a poner ya como resultados conocidos, ¿verdad? Pero que se usan en las demostraciones o en los problemas que vienen ahí en el final del libro. Resulta que tenemos tres resultados importantes en gases ideales. Tres resultados importantes. Esos tres resultados son, el primero es que la diferencial inexacta de calor se puede escribir en términos del CV o del CP. Entonces, si es en términos del CV, es CV por DT más P de V. Observe que esto es un diferencial inexacto, ¿verdad? Y estos dos son exactos, ¿verdad? Ok, el calor también se puede escribir en términos del CP por DT menos VdP. Entonces vean la simetría que tienen las ecuaciones, ¿verdad? Arriba es más con CV, abajo es menos con CP y las variables P y V están intercambiadas. Y el otro resultado es que CP es igual a CV más N por R. Esa es una ecuación que en termodinámica se llama la ecuación de Mayer. Y vean que le está diciendo que CP es igual a CV más NR, ya la conocemos, ¿verdad? La habíamos visto en Física General 2. El resultado lo más importante de esta ecuación es que los CP siempre van a ser mayores que los CV, ¿verdad? Y eso es algo que hasta el día de hoy no se ha encontrado un caso que esté en contra de esta ecuación, ¿verdad? Es decir, siempre cuando usted mide para un gas, por ejemplo, CP y CV, pues CP siempre tiene que ser mayor que CV. Bueno, entonces esos resultados, como les dije, no los voy a deducir. Ahí en el libro se los deducen a partir de esto que venimos viendo, ¿verdad? Pero sí se van a utilizar para efectos de resolver algún problema del libro. Bueno, entonces vamos a ver ahora el proceso adiabático como tal, que ya lo conocemos, ¿verdad? Ya ustedes ya lo vieron en Física General 2. Un proceso adiabático cuasi estático. Ya esa palabrita por ahí también la vimos, ¿verdad? Recuerden que un proceso cuasi estático se lleva a cabo de tal manera que se mantiene el equilibrio de las variables termodinámicas y se lleva a cabo a través de procesos
que cambian infinitesimalmente, ¿verdad? Utilizando diferenciales. Bueno, entonces, en el proceso adiabático sale una ecuación muy importante que es la que relaciona un nuevo coeficiente que vamos a utilizar mucho aquí. Y entonces lo que se hace es que en un proceso adiabático no hay transferencia de calor, ni desde ni hacia. Entonces la diferencial inexacta decimos que es 0 y yo puedo dividir la primera ecuación, o sea, estas dos ecuaciones me quedarían así. V de P es igual a CP por DT, ¿verdad? Esta que está aquí. Al ser esto 0, paso esto para acá y me queda esta otra que es P de V es igual a menos CV por DT. Simplemente lo que hice fue que hice la delta Q igual a 0. Y ahora lo que hago es que divido estas ecuaciones. Y al dividirlas me va a quedar de esta manera. Me va a quedar V, me va a quedar esto. Puedo escribirla de esta manera. Si esta es 1 y esta es 2, voy a dividir la 1 entre la 2. Y me queda esto. V sobre P de P de V es igual a menos CP entre CV y DT entre DT es 1, ¿verdad? Y entonces ahora lo escribo de esta manera. DP dV es igual a menos CP entre CV y paso esto que está aquí del otro lado. O sea, aquí me quedaría P y abajo me queda V. Bueno, en termodinámica este cociente comienza a aparecer de forma recurrente, ¿verdad? Igual que en otras áreas de física, cuando en el álgebra, ¿verdad? En la parte matemática comienza a aparecer alguna constante de forma recurrente, entonces se renombra, se bautiza, se le pone otro nombre. Y por supuesto es susceptible de mediciones, ¿verdad? De mediciones directas en el laboratorio. Bueno, resulta que esta constante ya la conocemos, esa constante es el famoso gamma, y entonces tenemos una ecuación que es la más importante de los procesos adiabáticos cuasiestáticos, y es esta. dP dV es igual a menos gamma, ¿verdad? P entre V. Y esa gamma, que está definida como el cociente de CP entre CV, es lo que se llama la razón de los calores específicos, o la razón de, sí, la razón de los, la razón de las capacidades caloríficas. Ok, y entonces también la puedo escribir separando las variables, ¿verdad? Para que ya quede una forma que se pueda integrar. Entonces paso el P para acá y el V lo mantengo del otro lado y paso el dV para allá. Entonces me queda menos gamma dV sobre V. Entonces vean que ya aquí me queda de una forma que son o que está como variables separadas, ¿verdad? Que le llaman así en ecuaciones diferenciales, y eso ya se puede integrar directamente de tal manera que se llega a este resultado. Integrando esto, obtengo esto. P por V a la gamma es igual a una constante. Bueno, entonces, este es un resultado fundamental en termodinámica, ¿verdad? Porque nos va a permitir distinguir claramente entre un proceso que es adiabático, ¿verdad? Es decir, que no hay transferencia de calor, ni desde ni hacia, ¿verdad? De un proceso en donde sí hay transferencia de calor. La única diferencia aquí, la diferencia en este caso la hace el valor de gamma, el valor de este coeficiente, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora podemos escribir dos relaciones en derivadas parciales para distinguir aún más
esos dos procesos, ¿verdad? El cuasiestático del que no lo es. Es decir, me refiero del proceso en el que sí hay transferencia de calor. Entonces, cuando se trata de un proceso cuasiestático, la derivada parcial de P respecto de V, manteniendo S constante, en donde S es la entropía, es igual a menos gamma P entre V. Este proceso está relacionado con un proceso cuasiestático y tiene un nombre propio, se llama un proceso isoentrópico. Recuerden que esa palabra iso quiere decir igual, ¿verdad? Entonces ya hoy hemos visto la curva isoentálpica, ¿verdad? Aquella curva en donde todos los valores de H de las entalpías son iguales. Y ahora estamos viendo un proceso isoentrópico, que es un proceso adiabático cuasiestático en donde la entropía se mantiene constante. Vean que todavía no hemos entrado al tema de entropía, porque está hasta el capítulo 8, pero ya aparece el valor de la S, la variable S, en estas derivadas. Por ahora lo que necesitamos saber es que si la entropía está afuera, es constante en esa derivada, pues estamos hablando de un proceso isoentrópico. O sea, un proceso en donde la entropía se mantiene constante. Y el caso que ya conocemos es este, ¿verdad? El caso que conocemos desde Física General 2 es que la derivada parcial de P respecto de V, manteniendo la T constante, es igual a menos P entre V. Y ese resultado es conocido, ¿verdad? Ese resultado tiene su nombre. Se llama la ley de Boyle. Entonces, les decía ahora que hace ratito les decía que en estos procesos, pues la diferencia la hace prácticamente el valor de la gamma. Entonces, en el caso del proceso isoentrópico, el gamma es mayor que 1. En el caso de la ley de Boyle, el gamma es igual a 1. Entonces, vean la diferencia en esas ecuaciones, ¿verdad? En una la entropía es constante, es un proceso isoentrópico, y en otro se trata de un proceso isotérmico, en donde la temperatura es constante. Y precisamente la ley de Boyle, ¿verdad? Que arroja ese resultado experimental. Si la temperatura se la mantiene constante, ¿verdad? Y cambia la presión y el volumen, pues lo que se ve es una hipérbola en una gráfica de P versus V, ¿verdad? Ese resultado lo estamos viendo aquí escrito en términos de esta derivada parcial. Bueno, entonces, vamos a ver ahora las capacidades caloríficas. Bueno, vamos a ver ahora las capacidades caloríficas. Ya sabemos cómo calcularlas, ¿verdad? Las capacidades caloríficas y las relaciones que tienen con las derivadas, ¿verdad? Vamos a decir aquí en este resumen que para todos los gases, el CV es una función de la temperatura, realmente. Es decir, desde el punto de vista experimental, el CV no es constante, sino que va a cambiar con la temperatura. Al igual que el CP es una función de la temperatura. Y de lo que ya vimos por ahí, de la ecuación de Mayer, CP siempre es mayor que CV.
Y para todos los gases, Cp menos Cv es R. Y gamma, que es Cp sobre Cv, es una función de la temperatura. Y gamma siempre es mayor que 1. Entonces esto es para todos los gases, ¿verdad? En general, desde el punto de vista experimental, ¿verdad? Siempre se cumple ese cociente, la razón de las capacidades caloríficas, siempre se cumple la ecuación de Mayer y siempre se observa esa dependencia de la temperatura tanto en el CV como en el Cp. Y aparte de eso, Cp siempre tiene que ser mayor que Cv y gamma tiene que ser mayor que 1 porque estamos en el caso de un proceso adiabático cuasi estático, ¿verdad? Ahora, si ya lo vamos a particularizar, en el caso de los gases monoatómicos, para gases monoatómicos, pues entonces lo que vamos a tener es que el CV aproximadamente es 3 medios de R. El Cp aproximadamente son 5 medios de R. Y el gamma aproximadamente son 5 tercios. Vean que uso ese símbolo de aproximado porque realmente no es igual. Es decir, hay pequeñas variantes entre un gas monoatómico y otro, pero aproximadamente son parecidos. En el caso de los monoatómicos. En el caso de los diatómicos, pues entonces el CV es aproximadamente 5 medios de R. El Cp es aproximadamente 7 medios de R y el gamma es aproximadamente 7 quintos, ¿verdad? Y una cosa que se observa en los gases diatómicos, por ejemplo el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, es que este gamma comienza a disminuir cuando la temperatura se comienza a elevar. Cuando la T aumenta, ese gamma tiende a disminuir. Y el otro caso que tenemos es el caso de los poliatómicos. Entonces, en el caso de los poliatómicos, el 4, digamos, son mucho más complicados, ¿verdad? Son esas moléculas, como por ejemplo el metano, el tetracloruro de carbono, el dióxido de silicio, se pueden considerar poliatómicos. Son más complejos. En realidad, no hay una regularidad como la hay en los monoatómicos y los diatómicos. En el caso de los poliatómicos, lo que se puede decir experimentalmente, ¿verdad? Es que los Cp, los Cv son una función de la temperatura, dependiendo de la molécula como tal. Sigue siendo una función de la temperatura, ¿verdad? Y el gamma es una función de la temperatura. Y la mala noticia es que son diferentes para cada gas. Para cada molécula poliatómica, esos valores van a cambiar y siguen siendo función de la temperatura. Bueno, entonces en la siguiente clase vamos a terminar de ver el capítulo 5 y algunos detalles que nos quedan pendientes.